Nueva York se está quedando sin clase media. Nueva York es una de las ciudades más emblemáticas del mundo, no solo por ser un centro global de comercio, finanzas y cultura, con sus grandes rascacielos como el Empire State, sino también porque fue lugar de encuentro de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca del sueño americano. Esta ciudad ha sufrido algunas de las catástrofes más trágicas de la historia de Estados Unidos: el crack de 1929, atentados y la gran crisis del 2008. Ahora, sin embargo, está sufriendo uno de los fenómenos más complejos que podría traer consecuencias muy graves desde el punto de vista social y económico, y es que en los últimos años la clase media ha estado abandonando la ciudad. Incluso desde antes de la pandemia, entre 2010 y 2019, hubo una gran migración neta de 1.400.000 personas saliendo de la ciudad, y últimamente decenas de miles de residentes ganando menos de $172.000 anuales se van cada año por el alto costo de vida. Pero ¿por qué está sucediendo esto? En este video entenderemos por qué la clase media en Nueva York está abandonando la ciudad. Pero antes, si te está gustando, por favor considera suscribirte al canal y dejarme tu comentario. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mejora Continua. La ciudad de Nueva York por siglos ha sido conocida por ser el origen del sueño americano, atrayendo a personas de todas partes del mundo en busca de oportunidades económicas, libertad y una nueva vida. El sueño americano es la creencia de que cualquier individuo, sin importar su origen o circunstancia, a través del trabajo duro puede alcanzar el éxito en todos los ámbitos de su vida. Nueva York, sin embargo, en los últimos años ha presentado serias dificultades como las siguientes: el encarecimiento de la vida, crisis de inmigrantes y con esto la salida de la clase media. Esto podría ser difícil de creer, sobre todo si consideramos que Nueva York es el tercer lugar de Estados Unidos que más contribuye a su riqueza, con $2.053.000 millones anualmente, solo después de California y Texas. Esto representa casi la mitad del Producto Interno Bruto de Alemania. Vivir en una de las ciudades más ricas del mundo tiene sus ventajas, como en un mercado laboral amplio, pero también sus desventajas, como lo es el encarecimiento de la vida. De acuerdo a datos oficiales, el salario promedio anual en Nueva York cae entre $36.250 y $63.700, lo cual supone un promedio de $51.499 o unos $4.300 al mes. Esto para muchas personas podría parecer mucho, sobre todo si lo comparan a sus salarios de su país de origen. Sin embargo, recuerda que no se trata en sí del número, sino del poder adquisitivo que te da tu sueldo en tu país. En Nueva York, la renta promedio es de $3.735 al mes. Esto quiere decir que si ganas el salario promedio te quedarían apenas $565 luego de pagar la renta. Dicho de otra forma, si ganas el salario promedio no puedes tener la renta promedio. Por si fuera poco, más del 83% de las rentas están por encima de los $2.000 por mes, como puedes ver, y menos del 2% están por debajo de los $1.000. Es por esto que vimos al inicio del video que cualquier persona que gana $172.000 anuales o menos se tiene que ir de Nueva York, porque básicamente este salario no es suficiente para cubrir sus necesidades. De hecho, desde el 2016 ya se hablaba de las dos caras de esta ciudad, el Nueva York rico y el Nueva York pobre. Manhattan tiene la mayor brecha de ingresos entre ricos y pobres en todo el país. Según datos del censo de 2022, la quinta parte más rica de los habitantes de Manhattan obtuvo un ingreso familiar promedio de $545.000 o 53 veces más que el 20% más pobre. Por otra parte, si bien es cierto que la tasa de desempleo está en sus niveles más bajos históricamente, la realidad es que muchos otorgan una remuneración baja que impide vivir bajo condiciones estables. Según datos oficiales, Nueva York es la ciudad más cara del mundo. Estados Unidos es uno de los países en los cuales el poder adquisitivo real de los salarios se ha estado disminuyendo, es decir, el dinero mensual luego de la inflación. Como puedes ver en esta imagen, entre el 2022 y 2021 cayeron en un 2.2%. La tasa de crecimiento de los salarios en los últimos años no ha sido suficiente para ganarle la inflación. La línea verde en esta gráfica representa el salario promedio en Estados Unidos ajustado a la inflación. Esto hay que hacerlo para poder hacer una comparación adecuada entre un dólar de hace 60 años y un dólar de hoy en día. Como puedes ver, ajustado a la inflación entre el año 1964 y finales del 2018, el ingreso promedio por hora aumentó tan solo en 11.74%. La clase media en los últimos 50 años se ha reducido dramáticamente. En esta gráfica puedes ver cómo para 1970 la clase media tenía el 62% de la riqueza nacional, mientras que hoy en día tiene tan solo el 42%. Mientras tanto, la clase alta aumentó su porcentaje
porcentaje del 29% al 50%. Por otra parte, la demanda por vivienda en Estados Unidos es extraordinariamente alta, mientras que la oferta es muy baja. Esta alta demanda ha llevado a una competencia feroz por la vivienda disponible, lo que naturalmente impulsa los precios hacia arriba. La limitada disponibilidad de espacio también influye en este fenómeno, ya que la oferta simplemente no puede mantenerse al día con la demanda. La escasez de la vivienda es un factor muy importante, ya que no se puede hacer frente a la gran demanda que existe. Esto se debe en parte a las limitaciones físicas de la ciudad, con su espacio limitado y densamente poblado. Además, el proceso burocrático y las regulaciones estrictas en torno al desarrollo de viviendas pueden dificultar la construcción de nuevas unidades de manera rápida y eficiente. Esta escasez de vivienda y altos precios de rentas tiene su explicación en parte por la plataforma Airbnb. El año pasado, la ciudad de Nueva York prohibió definitivamente el alquiler a corto plazo mediante la plataforma, en un esfuerzo de reducir la presión sobre los precios de las rentas. Airbnb ha sido una opción muy buena para miles de personas que viajan a otro país por el precio accesible, además de la flexibilidad y muchas más opciones. Sin embargo, la empresa se ha enfrentado a críticas por afectar el mercado de alquiler de vivienda. En la pandemia, con la tendencia del teletrabajo, muchas personas se dieron cuenta de que ya no necesitaban vivir en el mismo lugar donde trabajaban, sino que podían mudarse a otro país o a otro lugar más barato y percibir el mismo ingreso. No obstante, por el boom de compra de casas que hubo entre el 2020 y 2021, la cantidad de inmuebles de Airbnb en renta fue significativo. De hecho, según una compañía llamada AirDNA, el 54% de las propiedades listadas en la plataforma fue añadido tan solo desde el 2020, algo impresionante. Lo que estás viendo en pantalla es el suministro mensual de casas en Estados Unidos desde 1965. El suministro mensual de casas se calcula como el total de casas en venta por la cantidad de casas vendidas. Un valor de 4, por ejemplo, quiere decir que por cada casa vendida hay otras 4 que siguen sin venderse. A mayor valor quiere decir que hay mayores dificultades en vender las casas, y esto puede ser por un mercado bajista. Hoy en día, este valor se encuentra en alrededor de 10, muy cerca de hecho de la crisis del 2008. La prohibición por parte de Nueva York hacia la plataforma de Airbnb básicamente lo que busca es mantener el esquema tradicional de las rentas. Esta medida, impulsada por la necesidad de abordar la escasez de viviendas asequibles, refleja la creciente presión sobre Airbnb para adaptarse a las demandas de las autoridades locales y equilibrar su modelo de negocio. En fin, la segunda razón por la cual la clase media está abandonando Nueva York es por la crisis de inmigrantes. Desde el 2022, más de 100.000 personas han llegado a la ciudad de todas partes del mundo. El problema es que, según el alcalde de la ciudad, Eric Adams, este fenómeno le costaría a los ciudadanos más de $12.000 millones a lo largo de 3 años. Incluso, algunos oficiales afirman que para el 2025 se encontrarán más de 100.000 personas refugiadas en refugios. Estas son instalaciones que naturalmente son pagadas por los impuestos de todos los ciudadanos. Si cada vez son más las personas que dependen de estos servicios, más será la presión financiera sobre todas esas personas que trabajan, y así su poder adquisitivo se perderá aún más con el paso del tiempo. Ahora bien, alguien podría argumentar por qué la llegada de inmigrantes supone un gran problema para Nueva York. El problema es que por ley, Nueva York tiene la obligación de acogerlos, lo que ha saturado el sistema público de albergues. Esto es una locura porque todas aquellas personas que lleguen como estatus de refugiado tienen que ser atendidas por los ciudadanos de Nueva York. Los ciudadanos de Nueva York prácticamente por ley están obligados a pagarles todos sus cuidados. En marzo, la ciudad anunció la creación de un centro de 24 horas para acoger inmigrantes y de una nueva oficina para ayudar a coordinar la llegada de solicitantes de asilo, pero la respuesta de las autoridades en ocasiones ha sido incompleta y reactiva porque el sistema está cada vez más sobrecargado. En septiembre del año pasado, más de 59.000 inmigrantes se alojaban en albergues para personas sin hogar, según declaró la semana pasada Ann Williams, vicealcaldesa de Sanidad y Servicios Humanos. La situación ha sido tan crítica que la ciudad ha tenido que improvisar distintos lugares para alojar a estos inmigrantes. Algunas personas han sido alojadas incluso en hoteles y se ha establecido refugios de emergencia con carpas en Randall Island, gimnasios escolares y edificios de oficinas. Ahora se están buscando otros sitios como el estacionamiento de un hospital psiquiátrico del estado. Los residentes de la ciudad, obviamente molestos, han manifestado su resistencia ante estas medidas. A medida que llegan más inmigrantes, el alcalde Adams ha cambiado su discurso y su enfoque para darles acogida. El alcalde pidió a un juez que eximiera a la ciudad de algunas de las obligaciones legales a las que está sujeta bajo su singular derecho al refugio. En esta primavera, se recurrió a una orden ejecutiva para suspender algunos de los requisitos de la ley en previsión de una afluencia de inmigrantes recién llegados. Son tantas las personas en busca de refugio que muchos se han visto obligados a dormir en la calle por no haber más espacio disponible. Como puedes ver, la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad ha generado tensiones sociales. Muchos inmigrantes llegan a la ciudad en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida, pero se enfrentan a obstáculos significativos para integrarse en la sociedad y acceder a servicios básicos. Y por si fuera poco, esta crisis
crisis y presión financiera hará que más de 4.000 policías pierdan su empleo por la falta de dinero. Unos 4.000 policías de Nueva York lamentablemente perderán su trabajo debido a que, dada esta crisis migratoria, ya no hay dinero para pagarles. Los recortes también afectarán el aseo de la ciudad de Nueva York y la cantidad de asientos disponibles en las escuelas públicas. E incluso habrá menos recursos para atender a los inmigrantes, cuyo número sigue subiendo y que están en el centro de crisis de fondos municipales. Todo esto me lleva a preguntarte, ¿tú crees que Nueva York siga siendo una ciudad ideal para mudarse y vivir el sueño americano? Házmelo saber en la caja de comentarios, y si este video te gustó, por favor considera suscribirte al canal de Finanzas y Mejora Continua. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio. Cuídate mucho.